Recuerdo de Solferino, autor Henry Dunant. Continuación, a partir de la página 101. En un religioso silencio, vendan a los heridos, a quienes han sacado de los vagones con infinita precaución, para tenderlos cuidadosamente en colchonetas que les habían preparado. Las mujeres del lugar les ofrecen bebidas refrescantes, comestibles de toda especie, que distribuyen en los vagones entre quienes convalecientes tienen que ir hasta Milán. En esta ciudad, a donde llegan aproximadamente 1000 heridos cada noche, varias noches seguidas, los mártires de Solferino son recibidos con la misma solicitud, el mismo afecto con que habían sido recibidos los de Magenta y de Marignano. Pero ya no son pétalos de rosas lo que esparcen desde los engalonados balcones de los suntuosos palacios de la aristocracia milanesa, sobre las brillantes charreteras y sobre cruces tornasoladas de oro y de esmalte. Esas graciosas y bellas jóvenes patricias, embellecidas todavía más por la exaltación de un apasionado entusiasmo, son lágrimas ardientes, expresión de un adolorado sobrecogimiento y de una compasión que se transformará en una dedicación cristiana, paciente y llena de abnegación. Todas las familias que disponen de vehículo van a la estación para recoger a heridos. Son más de 500 los enviados por los milaneses. Tanto sus más ricas calesas como sus más modestos carricoches se dirigen todas las tardes hacia Porta Tosa, donde está la estación de ferrocarril de Venecia. Las nobles damas italianas se honran acomodando ellas mismas en sus vehículos, que han provisto de colchones, de sábanas y de almohadas a los huéspedes que les han correspondido y que son trasladados en esas opulentas carrozas por los señores lombardos, ayudados en esta tarea por sus criados, que demuestran no menos celo. A mediados de junio de 1859 y por consiguiente antes de Solferino, en los hospitales de Milán había ya unos 9000 heridos de las batallas anteriores. Solo en el Hospital Mayor o Gran Hospicio Civil, fundado en el siglo XVI, es decir, en el siglo XVI, por Bianca Visconti, esposa del duque Sforza, se alojaban cerca de 3000. La multitud aclama cuando pasan a estos privilegiados del sufrimiento. Se descubre respetuosamente, escolta la lenta marcha de los convoyes, iluminando con antorchas los rostros melancólicos de los heridos que intentan sonreír, y los acompaña hasta la entrada de los palacios y de las casas hospitalarias, donde recibirán la más asidua asistencia. Cada familia quiere acoger en su hogar a soldados franceses y trata por todo género de buenos procedimientos de hacer más llevadera la privación de la patria, de la familia y de los amigos. Tanto en las mansiones particulares como en los hospitales los asisten los mejores médicos. Las más nobles damas milanesas demuestran para con los heridos una tan animosa como duradera solicitud. Velan con la más inquebrantable constancia a la cabecera del soldado raso, lo mismo que a la del oficial. La señora Uboldi de Capei, la señora Boselli, la señora Sala, de nacimiento condesa Taberna, y muchas otras damas pasan olvidando sus elegantes y cómodas costumbres, meses enteros al lado de los lechos de dolor de los enfermos, de los que ya son ángeles tutelares. Al cabo de pocos días, los habitantes de Milán tuvieron que llevar, en la mayoría de los casos, a los hospitales los soldados enfermos que habían alojado en sus casas, porque se quería evitar la diseminación de los socorros y un exceso de trabajo de los médicos que no bastaban para efectuar las correspondientes visitas. Se había encargado la alta supervisión de los hospitales de esta ciudad al doctor
Cuvelier, que desempeñó dignamente el difícil cometido que le confió el cirujano jefe del ejército de Italia. Secundó a este muy eficazmente tras la batalla de Solferino el señor Faraldo, intendente general de la provincia de Brescia, cuya actividad y cuyos elevados sentimientos merecen los mayores elogios. Cuando a mediados de junio salió de Milán para dirigirse a Brescia, el ejército francés dejaba detrás refugios tutelares para más de 8.000 heridos. Hay que mencionar la buena organización del ejército francés desde el punto de vista humanitario, gracias especialmente a el sargento, el mariscal Randolph, ministro de la guerra, al mariscal Vaillant, general mayor del ejército de Italia, y al general de Martinprey, ayudante mayor general del ejército. Todas estas buenas obras se prodigan sin ostentación, y esta asistencia, estas consolaciones, estas atenciones de cada instante bien merecen, con la gratitud de las familias de quienes las recibieron, la respetuosa admiración de todos. Algunas de estas damas son madres cuyos vestidos de luto revelan pérdidas dolorosas muy recientes. Recordemos la sublime confidencia de una de ellas al doctor Bertrand. La guerra me arrebató, le dijo la marquesa L. al mayor de mis hijos. Murió hace 8 meses a causa de una bala recibida combatiendo con el ejército de ustedes en Sebastopol. Cuando supe que llegaban a Milán franceses heridos y que yo podría prestarles asistencia, sentí que Dios me enviaba su primer consuelo. La señora condesa Berry Borromeo, presidenta del Comité Central de Socorros, dirigía los almacenes de ropa y de hilas. La condesa Justina Berry, de nacimiento Borromeo, murió en Milán el año 1860, dejando profundamente apenados a quienes tuvieron la dicha de conocerla. Los almacenes de casa, de ventas, etc., situados en Contrada San Paolo, que con gran inteligencia ella administraba, se aprovisionaban recibiendo envíos procedentes de diversas ciudades y de diferentes países, pero sobre todo de Turín, donde la marquesa Pallavicino Trivulzio realizaba una obra parecida a la de la señora Berry en Milán. Ginebra y otras ciudades de Suiza, así como de Saboya, expidieron con destino a Turín grandes cantidades de ropa y de hilas, por mediación del doctor Appia, que en Ginebra tomó la iniciativa de esta excelente acción. Se asignaron elevadas cantidades de dinero para proporcionar a los heridos sin distinción de nacionalidad pequeños socorros de toda índole. La señora condesa G propuso con esta finalidad instituir un comité, y tal propuesta, favorablemente acogida en París, tuvo en Ginebra un comienzo de realización. Desde Suiza, país neutral, donde las simpatías se repartían naturalmente entre los dos ejércitos beligerantes, se transmitieron a los comités oficiales de Turín y de Milán socorros que debían distribuirse imparcialmente entre los franceses, los alemanes y los italianos. En Turín, la marquesa Pallavicino Trivulzio, tan buena, tan generosa y tan abnegada, presidía el comité principal, Comitato delle Signore per la raccolta di bende filasce a pro dei feriti, con toda la actividad que suponía tan gran tarea. Se instituyeron otros comités en Turín, cuya población se había mostrado muy en favor de las víctimas de la guerra. Supo también, a pesar de su avanzada edad, disponer de su tiempo y dedicar varias horas al día para leer al lado de los heridos. En todos los palacios se alojan heridos. En el de los Borromeo, de las islas, hay 300. La superiora de las Ursulinas, Sor Marina Videmari,
administra un hospital que es un modelo de orden y de limpieza, y de cuyo servicio ella se encarga con las hermanas, sus compañeras. Pero poco a poco se ven pasar, dirigiéndose hacia Turín, pequeños destacamentos de soldados franceses convalecientes, con la tez bronceada por el sol de Italia. Los unos con el brazo en cabestrillo, los otros con muletas, todos con huellas de heridas graves. Sus uniformes están gastados y rotos, pero llevan magnífica ropa interior, generosamente proporcionada por los lombardos ricos, a cambio de sus camisas ensangrentadas. Se ha derramado vuestra sangre en defensa de nuestro país, les decían esos italianos. Queremos conservarlas como recuerdo. Estos hombres fuertes y robustos, pocas semanas antes, privados hoy de un brazo, de una pierna o con la cabeza empaquetada y sangrante, soportan sus mates con resignación, pero incapaces de seguir en adelante la carrera de las armas o de ayudar a la respectiva familia. Se ven ya con dolorosa amargura convertirse en objetos de conmiseración y de piedad, una carga para los demás y para sí mismos. No puedo menos que mencionar que me encontré en Milán a mi regreso de Solferino con un venerable anciano, el señor Marqués de Bryas, es diputado y exalcalde de Burdeos, y que, propietario de una grandísima fortuna, no había llegado a Italia más que para ser allí útil a los soldados heridos. Me fue grato facilitar a este noble filántropo su traslado a Brescia. Durante la primera quincena de julio eran tales la confusión y el hacinamiento en la estación de Porta Tosa, a donde lo acompañé, que resultaba dificilísimo abrirse paso hasta los vagones. A pesar de su edad, de su posición y de su cargo oficial, si no me equivoco, la administración francesa acababa de confiarle una misión totalmente caritativa. No podía conseguir un asiento para viajar en el tren al que debía subir. Este pequeño incidente puede dar una idea de la extraordinaria afluencia de gente que obstruía la estación y sus aledaños. Otro francés, casi sordo, había recorrido asimismo 200 leguas para prestar asistencia a sus compatriotas. Ya en Milán, viendo que los heridos austriacos estaban poco menos que abandonados, se dedicó más especialmente a ellos y procuró hacerles todo el bien posible, a cambio del mal que 45 años antes le había hecho un oficial austriaco. El año 1814, cuando los ejércitos de la Santa Alianza habían invadido Francia, dicho oficial, que se había tenido que alojar en casa de los padres de este francés, que muy joven en aquella época tenía una enfermedad cuya naturaleza asqueaba al militar extranjero, echó rudamente de casa, sin que alguien pudiera impedírselo, al pobre chiquillo, a quien tal acto de brutalidad ocasionó una sordera de la que ha padecido desde entonces. En uno de los hospitales de Milán, un sargento de los suavos de la guardia, de apariencia enérgica y fiera, a quien habían amputado una pierna y que había soportado esa operación sin proferir una sola queja, se sumió poco después en una profunda tristeza, aunque iba mejorando su estado y progresaba su convalecencia. Así pues, era inexplicable que su tristeza aumentase de día en día. Una hermana de la caridad lo sorprendió con lágrimas en los ojos y tanto lo acosó con preguntas que terminó por confiar a la buena religiosa que él era el único sostén de su madre, anciana y lisiada, y que, cuando gozaba de buena salud, remitía a ella cada mes 5 francos, cantidad que economizaba de su paga. Se veía actualmente en la imposibilidad de ayudarla y ella debía de tener grandísima necesidad de dinero porque él no había podido enviarle su pequeño subsidio. La hermana de la caridad, movida a conmiseración, le dio una moneda de 5 francos, cuyo valor se expidió inmediatamente a Francia. Pero cuando la condesa T, que se había interesado por este valiente y digno soldado y que se había enterado de la causa de su extraordinaria tristeza, quiso darle una pequeña cantidad de dinero para su madre y para él, rehusó aceptar y respondió
agradecido a esta dama. Guarde usted ese dinero para otros que lo necesitan más que yo. Por lo que atañe a mi madre, tengo buena esperanza de enviarle su pensión el próximo mes, pues pienso poder trabajar ya pronto. Una de las linajudas damas de Milán, de apellidos ilustres, puso a disposición de los heridos uno de sus palacios, con 150 camas. Entre los soldados alojados en este magnífico palacio había un granadero del 70 que a causa de una amputación estaba en peligro de muerte. Intentando consolar al herido, esta dama le hablaba de su familia y él dijo que era hijo único de campesinos del departamento de Gers y que toda su preocupación era que los dejaba en la miseria, porque solo él habría podido sustentarlos. Añadió que habría sido para él muy gran consuelo antes de morir abrazar a su madre. Sin comunicarle su proyecto, la dama milanesa decidió súbitamente salir de Milán. Tomó el tren y fue al departamento de Gers para ver a esta familia de la que había obtenido la dirección. Se hizo acompañar por la madre del herido. Tras haber dejado 2.000 francos para el anciano y achacoso padre, llevó consigo a la pobre campesina hasta Milán. Y 6 días después de haber conversado, la dama y el granadero, abrazaba llorando a su madre y bendiciendo a su bienhechora. Pero ¿por qué haber descrito tantas escenas de dolor y de desolación y haber hecho tal vez sentir emociones penosas? ¿Por qué haberse demorado como con complacencia en el pergueño de cuadros lamentables y haberlos reproducido de una manera que puede parecer minuciosa y desesperante? Permítasenos responder a estas muy naturales preguntas formulando esta otra. ¿No se podrían fundar sociedades voluntarias de socorro cuya finalidad sea prestar o hacer que se preste en tiempo de guerra asistencia a los heridos? Pues hay que renunciar a los deseos y a las esperanzas de los miembros de la Sociedad de Amigos de la Paz o a los sueños del abate de Saint-Pierre y a las inspiraciones del conde de Sellón, pues continúan los hombres matándose los unos a los otros sin odiarse. Pues el colmo de la gloria es, en la guerra, exterminar al mayor número posible de adversarios, pues se asegura, como afirma el conde Joseph de Maistre, que la guerra es divina, pues se cogitan todos los días, con una perseverancia digna de mejores fines, medios de destrucción más terribles que los ya poseídos, pues estimula a los inventores de estos mortíferos artilugios en la mayoría de los grandes estados de Europa que se arman a cuál mejor. ¿Por qué no se podría aprovechar un tiempo de tranquilidad relativa y de calma para resolver una cuestión de tanta importancia desde el doble punto de vista de la humanidad y del cristianismo? Una vez propuesto a las meditaciones de todos, no cabe duda de que este tema originará las reflexiones y los escritos de personas más hábiles y más competentes, pero no será necesario, en primer lugar, que esta idea presentada a los diversos estamentos de la gran familia europea polarice la atención y gane las simpatías de todos los que tienen un alma noble y un corazón capaz de conmoverse por los sufrimientos del prójimo. Sociedades de esta índole, una vez constituidas y con existencia permanente, estarían en cierto modo inactivas durante el tiempo de paz, pero ya contarían con una buena organización para la eventualidad de una guerra. Deberían granjearse las simpatías de las autoridades del país en que se hayan instituido y solicitar, en caso de guerra, a los soberanos de las potencias beligerantes licencias y facilidades para llevar debidamente a cabo su obra. Por consiguiente, en estas sociedades debería haber para cada país, como miembros del Comité Superior Dirigente, personalidades tan honorablemente conocidas como apreciadas. Estas sociedades podrían incluso prestar grandes servicios en épocas de epidemias o cuando sobrevienen desastres como inundaciones, incendios. El móvil filantrópico del que nacerían las impulsaría a que actúen siempre que su acción pueda realizarse. Tales comités recurrirían a toda persona que, impelida por sentimientos de auténtica filantropía, acepte dedicarse temporalmente
a esta obra, que consistiría, en primer lugar, prestar de acuerdo con las intendencias militares, es decir, con su apoyo, y si necesario fuere, siguiendo sus directrices, socorros y asistencia en un campo de batalla, precisamente cuando tenga lugar un conflicto. Y segundo, continuar en los hospitales dicha asistencia a los heridos hasta su total convalecencia. Aparecería más fácilmente de lo que suele pensarse esta disponibilidad del todo espontánea, y muchas personas persuadidas ya de que son útiles y seguras de que, con el estímulo y las facilidades de la administración superior, irían sin duda, incluso corriendo con los propios gastos, a realizar por corto tiempo una tarea tan eminentemente filantrópica. En este siglo XIX, acusado de egoísmo y de frialdad, qué señuelo para los corazones nobles y compasivos, para los ánimos caballerescos, retar los mismos peligros que el guerrero, pero con una misión de paz, de consolación y de abnegación totalmente voluntaria. Los ejemplos que presenta la historia prueban que nada hay de quimérico en contar con tales actitudes de disponibilidad, y, para no citar más que dos o tres, ¿quién ignora que San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, acudió a esta ciudad desde lo más apartado de su diócesis, cuando sobrevino la peste de 1576, para prestar socorros y animar a todos? Y no siguió su ejemplo en 1627 Federico Borromeo. No se distinguió por la heroica actividad desplegada en 1720 y 1721, cuando el cruel azote de la peste hacía estragos en Marsella. El obispo Belsunce de Castelmorón no recorrió John Howard toda Europa para visitar las prisiones, los lazaretos, los hospitales. Es bien conocida por Marta de Besançon por haber curado de 1813 a 1815 tanto a los heridos de los ejércitos aliados como a los del ejército francés. Y antes que ella, se había distinguido el año 1799 en Friburgo Sor Bárbara Schiner por la asistencia prestada a los heridos de las tropas que invadían su país y a los propios compatriotas. Pero mencionaremos sobre todo dos casos contemporáneos de dedicación que tuvieron lugar en la Guerra de Oriente y están directamente relacionados con el tema que nos ocupa. Mientras que las Hermanas de la Caridad asistían en Crimea a los heridos y a los enfermos del ejército francés, llegaron procedentes del norte y del occidente para asistir a los de los ejércitos rusos e inglés, dos nobles legiones de magnánimas enfermeras dirigidas por dos santas mujeres. Ocurrió que poco después de estallar la guerra, la gran duquesa Elena Palovna de Rusia, de nacimiento princesa Carlota de Württemberg, viuda del gran duque Miguel, salió de San Petersburgo con cerca de 300 damas que la seguían para ir a prestar servicios de enfermeras en los hospitales de Crimea, donde merecieron las bendiciones de miles de soldados rusos. A su vez, la señora Florence Nightingale, que había visitado los hospitales de Inglaterra, así como los principales establecimientos de caridad y de beneficencia en el continente, y que se había entregado a hacer el bien, renunciando a la molicie de la opulencia, recibió un acuciante llamamiento de Lord Sidney Herbert, entonces secretario de la Guerra del Imperio Británico, proponiéndole que fuese a prestar asistencia a los soldados ingleses en Oriente. Durante la Guerra de Oriente, el emperador de Rusia, Alejandro II, visitó el invierno de 1854 a 1855 los hospitales de Crimea. Este poderoso soberano, de quien son bien conocidos el excelente corazón y el alma tan generosa de Alejandro II, tenía un alma tan generosa y tan humana, se impresionó de tal manera ante el espectáculo que se ofrecía a su mirada, que allí mismo decidió concertar la paz, pues no podía soportar la idea de una continuación de estragos que a tan penoso estado reducían a un tan considerable número de sus
súbditos. La señorita Nightingale, cuyo nombre ha adquirido gran notoriedad, no dudó en emprender esta hermosa obra, sabiéndola merecedora también de la cordial simpatía de su soberana, y salió en noviembre de 1854 hacia Constantinopla y Scutari con 37 damas inglesas que, cuando hubieron llegado, comenzaron a prestar asistencia a los numerosos heridos de Inkerman. En 1855 llegó también la señorita Stanley con otras 50 compañeras, lo que permitió a la señorita Nightingale trasladarse a Balaclava para inspeccionar allí los hospitales. Es sabido todo lo que en Crimea le hizo llevar a cabo su ardiente amor por la humanidad doliente. Pero del número infinito de otros actos, modernos o antiguos, de abnegación, los más de los cuales oscuros o ignorados, cuantos más o menos estériles, porque eran aislados y no los apoyaban simpatías colectivas y organizadas. Si hubiera habido en Castiglione el 24, el 25 y el 26 de junio, en Brescia por esas mismas fechas, así como en Mantua y en Verona, enfermeros o voluntarios, cuánto inapreciable bien habrían podido hacer. La imagen de la señorita Florence Nightingale recorriendo por la noche, con una pequeña lámpara en la mano, los espaciosos dormitorios de los hospitales militares y tomando nota del estado de cada uno de los enfermos para recabar el más oportuno tratamiento respectivo, nunca desaparecerá del corazón de los hombres que se beneficiaron o fueron testigos de su admirable caridad. Y para siempre se conservará memoria de este hecho en los anales de la historia. No habrían sido de la mayor utilidad la noche nefasta del viernes al sábado, durante la cual desgarradores gemidos y súplicas escapaban del pecho de miles de heridos atenazados por los más agudos dolores, padeciendo el indescriptible suplicio de la sed. Si manos compasivas hubieran recogido más pronto al príncipe de Isenburg en el terreno húmedo y ensangrentado donde yacía desvanecido, no sufriría hoy todavía de heridas peligrosamente agravadas a causa de un abandono de varias horas. Y si su caballo no hubiese hecho que en medio de los cadáveres lo descubrieran, no habría perecido por falta de socorros con tantos otros heridos que no eran menos criaturas de Dios y cuya muerte podía causar similar dolor a la respectiva familia. Se piensa en el hecho de que las hermosas jóvenes y las buenas mujeres de Castiglione salvasen la vida de muchos de aquellos militares mutilados o desfigurados, pero que podían curar, a los cuales prestaron asistencia. Se requerían allí no solamente débiles e ignorantes mujeres, sino también al lado de ellas y con ellas hombres de experiencia, capaces, enérgicos, organizados, con antelación para actuar ordenada y conjuntamente, así como para evitar los accidentes y las fiebres que complican las heridas, haciéndolas muy rápidamente mortales. Si hubiese habido suficientes ayudantes asignados al servicio de recogida de heridos en la llamada de Médole, en el fondo de las barrancas de San Martino, en las escarpaduras del Monte Fontana y en los collados de Solferino, no habría quedado el 24 de junio, durante largas horas, en acongojante angustia y con el tan amargo temor del abandono, aquel pobre bersagliero, aquel hulano o aquel suavo que, esforzándose por erguirse a pesar de sus atroces dolores, hacía en vano señas desde lejos con la mano para que le enviasen unas parihuelas. Y por último, no se habría corrido el horrible riesgo de enterrar al día siguiente, como desafortunadamente es probabilísimo que ocurriese, a vivos con muertos. Con más perfeccionados medios de transporte,
se habría evitado la dolorosa amputación a la que hubo de someterse en Brescia aquel tirador de la guardia, imprescindible por una deplorable falta de asistencia durante el trayecto desde la ambulancia de su regimiento hasta Castiglione. No debe causar cierto remordimiento o cierto desasosiego ver a esos inválidos jóvenes privados de un brazo o de una pierna que regresan tristemente a sus hogares porque no se intentó prevenir las funestas consecuencias de heridas que habrían podido restañarse si hubiera habido eficaces socorros oportunamente remitidos y administrados, evitando, gracias a mejores medios de transporte, los tan frecuentes accidentes durante el trayecto desde el campo de batalla hasta la ambulancia. Disminuirá el número de amputaciones y decrecerán las cargas de un gobierno que ha de pensionar a los inválidos. Varios cirujanos han hecho últimamente del transporte de heridos temas de estudios especiales. Así, el doctor Appia ha ideado un aparato flexible, ligero y sencillo que amortigua las sacudidas en los casos de fracturas de miembros, y afortunadamente también el doctor Martés se ha interesado por esta cuestión. El señor Louis Joubert, exalumno en cirugía de los hospitales de París, primer agregado en el gabinete de S.M., el emperador de los franceses, inventó ya durante la guerra de Italia un saco camilla de tan sencillo como ingenioso mecanismo y cuyas ventajas son bastante notables para que las tropas expedicionarias francesas en México y en Cochinchina hayan llevado consigo cierto número de estos aparatos. Tras haber reconocido la utilidad del saco camilla, diversos gobiernos lo han aprobado y su empleo comienza incluso a generalizarse en Francia. Administraciones civiles, grandes centros industriales, tales como fábricas solares de construcción, explotaciones mineras, etc. El saco camilla sirve a la vez como tienda refugio, litera de campaña, cama provisional de hospital y camilla cubierta con almohada. El aparato del señor Joubert es, por su excelente combinación, su gran ligereza y su forma y su poco volumen, muy superior a los sistemas antiguos y modernos, y no está integrado más que por elementos ya familiares al soldado y que les son útiles a varios respectos. No deberían honrar las sociedades que deseamos se constituyan, muy en particular a quienes dedican, como el señor Joubert, su talento y sus desvelos a investigaciones e inventos tan humanitarios y tan bienhechores que habrían podido restañarse si hubiera habido eficaces socorros oportunamente remitidos y administrados, y aquellos moribundos abandonados en las ambulancias de Castiglione, los hospitales de Brescia, de los cuales varios no sabían por quién hacerse comprender en el respectivo idioma, habrían exhalado su último suspiro, maldiciendo y blasfemando, si hubieran tenido cerca de ellos a alguien para escucharlos y consolarlos. A pesar de todo el celo de las ciudades de Lombardía y de los habitantes de Brescia, no quedó muchísimo por hacer. En ninguna guerra, en ningún siglo se había visto un tan hermoso despliegue de caridad. No obstante, faltó mucho para que guardase proporción con la amplitud de los males que habrían de socorrerse. Por lo demás, solo se manifestó en favor de los heridos del ejército aliado y nada en favor de los austriacos. La gratitud de un pueblo arrancado a la dominación extranjera produjo este momentáneo delirio de entusiasmo y de simpatía. Bien es verdad que hubo en Italia mujeres valientes cuya paciencia y cuya perseverancia no desfallecieron, pero desafortunadamente en definitiva podrían contarse con facilidad. Las fiebres contagiosas alejaron a muchas personas. No todos los enfermeros y los sirvientes desempeñaron largo tiempo su cometido tal como de ellos podía esperarse. Para una tarea de esta índole no se debe recurrir a los servicios de mercenarios, a quienes el hastío ahuyenta o la fatiga insensibiliza, endurece y empereza. Por otra parte, se requieren socorros inmediatos, porque lo que hoy puede salvar al herido ya no lo salvará mañana, y con la pérdida de tiempo llega la gangrena que se lleva al enfermo. Durante la guerra de Italia hubo incluso soldados en tal grado aquejados por la nostalgia que murieron sin tener otra enfermedad ni herida alguna. Por consiguiente, es necesario contar con enfermeras y enfermeros voluntarios, diligentes, preparados o iniciados para llevar a cabo esta obra, y que, reconocidos y aprobados por los jefes de los ejércitos en campaña, reciban facilidades y apoyo en su misión. Siempre es suficiente
Siempre es insuficiente el personal de las ambulancias militares y seguiría haciéndolo aunque se duplique o se triplique. Hay que recurrir inevitablemente al público, no queda otro remedio y siempre será así porque solo con su cooperación se puede esperar el logro de la finalidad propuesta.